Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año A, B y C y a los del aula virtual. Estamos reunidos nuevamente una semana más. Volvimos a hacer haciendo historia con mi profesor Juan. Y tenemos un tema muy interesante, chicos, el día de hoy. Chicos y chicas, estudiantes, mis discípulos. Tenemos una clase muy interesante el día de hoy porque vamos a ver qué epidemias se afrontaron o qué epidemias se vivieron durante la época colonial. Nosotros ya sabemos cómo se vivía en la época colonial, a qué se dedicaban a trabajar, pero también pasaron algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros. Vamos a conocer qué enfermedad surgió, qué epidemia, qué virus apareció en esa época, al igual como está apareciendo en nuestra época, y cómo afrontaron las autoridades esa situación. Por eso le digo que es muy interesante, así que bastante atención. ¿Qué vamos a desarrollar? La competencia construye interpretaciones históricas. Las capacidades va a ser interpreta críticamente fuentes diversas. Y aquí nos vamos a quedar, chicos. ¿Por qué? Porque en su práctica le voy a colocar varias fuentes de las cuales ustedes van a tener que interpretar, comprender y elaborar explicaciones. Estas fuentes van a tener que ustedes que leerlas con bastante cuidado, con bastante análisis, para que luego me redacten su informe. Muy bien, vamos entonces chicos a conocer nuestro propósito, que es comprendemos las medidas tomadas por las autoridades frente a las epidemias durante la etapa colonial. Eso quiere decir que estamos en el siglo XVI, siglo XVII, que ya conocemos nosotros de esa época. Pero primero quiero que conozcamos unas definiciones básicas para poder entender. Profesor, existe endemia, existe epidemia y existe pandemia. Y cada uno tiene un concepto distinto. Cuando hablamos de endemia, es cuando la enfermedad se presenta en forma constante. Es decir, que este virus se encuentra en el ambiente, se encuentra ilimitada en el tiempo, se va a encontrar por siempre, pero es en una zona limitada. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la selva, sabemos que allí debemos tener bastante cuidado con los zancudos, ya que nos puede picar y al picarnos nos puede dar la fiebre amarilla. ¿Ves? Sabemos que existe esa enfermedad, sabemos que se da en ese lugar, limitada en zona y limitada en el tiempo. Por eso cuando nos vamos a la selva, normalmente nos vacunamos. ¿Ya? ¿Existe cantidad de contagios? Sí, ya se tiene un promedio. Ese promedio se mantiene durante mucho tiempo. Cuando ocurre eso, entonces, chicos, como la malaria en África, por ejemplo, se conoce como endemia. ¿Cuándo se llama epidemia entonces, profesor? ¿Qué es el tema de hoy? Epidemia. Vamos a ver qué es una epidemia. Es cuando del promedio normal que existe se incrementa. Se incrementa. Lo normal ya sale de proporciones. Esto se conoce como epidemia. Es limitado en tiempo y lugar. O sea, se concentra en un solo lugar. ¿Ya? En un solo lugar. Pero lo que pasa es que lo que antes era controlado, ahora ya se hace masivo y se contagia en otros lugares, ¿ya? Se excede más de lo normal. Eso es epidemia. ¿Recuerda que así empezó el COVID? El COVID está en China. Por eso dice, ¿no? La epidemia del COVID está en China y se quedó en China. No, chicos. Por eso después la Organización Mundial de la Salud ya no dijo que era una epidemia, sino estamos actualmente en una pandemia. El COVID-19 es una pandemia porque es una enfermedad que se encuentra en un área muy amplia, por no decir en todos los continentes. Una de las características para que sea pandemia es que sobrepasa un continente. Se va más allá de un continente. Está en todo el continente, está este COVID. Por eso es una pandemia. ¿Es limitado en tiempo? Sí, porque ya se va a buscar la cura, ¿cierto? La vacuna. Y es ilimitado en zona, porque no dice, se encuentra en el Perú nada más. Del Perú se encuentra solamente en Lima. No, chicos, es ilimitado en zona, se expande por todos los continentes. Esa es una pandemia y la cantidad de muertes pues se va incrementando. Entonces ya sabemos que es una endemia,
Una epidemia y una pandemia. ¿En cuál estamos ahorita? En pandemia. Pero el tema de hoy, ¿de qué va a tratar? De epidemias. ¿De qué siglo? Siglo XVI, siglo XVII. ¿En qué etapa estamos, profesor? En la etapa colonial, ¿ya? Acá, estamos aquí, en la época del Perú colonial, cuando nos invaden, ¿quiénes? Los socios de la conquista, nos invaden los españoles. Cuando vienen y nos invaden, junto con ellos también vienen enfermedades, es decir, nos malograron todo. A los indígenas, a los incas que vivían en esa época, que no tenían el sistema inmunológico acostumbrado a este tipo de enfermedades, va a causar el descenso de la población por estos virus que ellos traen. ¿De dónde? De Europa. ¿Quiénes? Los conquistadores en primer lugar y luego cuando se forma el virreinato del Perú en el año de 1542. Entonces estamos hablando del siglo XVI, de la época colonial. Profesor, ¿qué pasaba en esa época cuando llegaron los españoles? Pues muy fácil. ¿Qué te puede decir esta imagen? Ah, su profesor, ¿qué es eso? ¡Qué feo! Mira, tiene que ver mucho la llegada de los españoles. Profesor, pero si eran pocos españoles, ¿por qué conquistaron, por qué invadieron tan fácilmente el Tahuantinsuyo? Te lo voy a explicar por qué. Porque justo en esa época había una disputa, un enfrentamiento entre los hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos? Huáscar y Atahualpa. Profesor, ¿pero por qué se pelearon? Si normalmente había un orden, un heredero al trono. Claro que sí, chicos. Y me parece muy bien que sepan. Mis discípulos son lo máximo. Pero mira, cuando llegan los españoles ya se encontraba aquí también un virus conocido como, ahorita lo vamos a ver, que tenía la característica de que te salgan bultos en la piel, ¿ya? Estos bultos tenían pus. Esta pus, al tú pasarla por las demás partes del cuerpo, se te contagiaba todo el cuerpo, te daba fiebre, vómitos, te salía costra y después el 30% de las personas, es decir, 3 de cada 10 personas se iban para el más allá. ¿Está claro? Ya no regresaban. Eso le pasó a Huayna Cápac. Profesor, ¿quién era Huayna Cápac? Huayna Cápac era el inca jefe del imperio del Tahuantinsuyo. Él se encontraba en Quito, Ecuador. Recuerda que los españoles antes de llegar al Perú tuvieron que estar en Panamá, en las islas caribeñas y también en Ecuador. Se dice que ahí viene una embarcación con gente africana, recuerda que eran los esclavos, y que uno de ellos va a traer esta enfermedad que luego les voy a decir de qué trata. Dice que al encontrarse Huayna Cápac en Quito, Ecuador, se contagia de este virus, lo que va a causar la muerte. Pero ya había un heredero al trono, así es que no había problemas. Su hijo Ninan Kuyushi, ¿ya? Pero su hijo también, cuando accede al trono, muere días después que muere su padre. Huayna Cápac muere, su heredero muere, y entonces no había quien herede el trono. Y esto va a causar la disputa entre Huáscar y Atahualpa que se van a enfrentar. Y justo en ese momento llegan los españoles, encuentran el imperio del Tahuantinsuyo dividido y va a causar problemas y la futura pues derrota del gran imperio del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Por una de las causas, ¿cuáles son? Las enfermedades. ¿Y cuál es esa epidemia que se dio, profesor? Ahorita la vamos a conocer. Atentos al video. Entonces, chicos, acá te voy a mostrar de qué enfermedad, de qué virus te estoy hablando, que va a causar la muerte de Huayna Cápac, la muerte de Ninan Kuyushi, el futuro enfrentamiento entre los hermanos y la caída del imperio del Tahuantinsuyo y la enfermedad que va a causar gran cantidad de muertos en esa época, chicos, de indígenas, ¿ya? Acá te presento. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama la viruela, ¿ya? La viruela es causada por un virus llamado la variola virus, ¿ya? ¿Qué causa este virus? ¿En qué daña? ¿Qué perjudica? El variola virus te da fiebre y te da vómitos. Luego te va a salir, mira, impresionante, chicos, estas granos en todo el cuerpo, ya que luego se van a convertir en pus, como pueden observar aquí, en todo el cuerpo. Esta pus luego se convierte en costra, ¿ya? En costra. Estas costras van a ir secándose y te van a dejar estas marcas de acá. Esa es la viruela, chicos. La viruela fue traída, no es propia de aquí del Imperio Incaico, es traída por los españoles. Y es todo este proceso que te ocurre durante esta viruela.
Dicen que esta es la enfermedad que va a causar la muerte del Inca Huayna Cápac, ¿ya? Del Inca Huayna Cápac y también de su heredero Ninan Cuyuchi, que se encontraba en Ecuador. Pero se encontró la cura mediante la vacuna, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se contagia? Mediante el estornudo, mediante las pequeñas gotitas de saliva o de sudor. Ahí se encuentra el virus. También puede ser contagiado por el constante acercamiento con una persona, por usar la ropa que ha sudado o las almohadas también, donde se encuentran secreciones de sudor y son fácil de contagiar, ¿ya? Esa es la forma de contagiarse de la viruela. Se ha demostrado de que no es transportada por el viento, pero esta viruela se ha encontrado esta enfermedad en la época egipcia, en el siglo III antes de Cristo. Se han encontrado momias contagiadas de viruela. El 26 de octubre de 1977 fue la última persona contagiada de forma natural, se encontraba en Somalia, en África. Y la última persona contagiada por un descuido y la cual murió fue Janet Parker, en Gran Bretaña, que por hacer un mal movimiento del virus se contagia y muere. Es la última persona muerta por este virus de la viruela, ¿ya? Actualmente este virus se encuentra guardado en laboratorios en Rusia y en Estados Unidos, chicos. O sea, el virus todavía se encuentra, ¿ya? Pero está guardado. Supuestamente, cuidado. Ojalá que nunca se peleen y luego lo suelten a todo el planeta. Entonces, ya vamos conociendo. Profesor, quiero conocer un poquito más sobre este tipo de la viruela. ¿Ustedes saben por qué se llama vacuna? No, no, ¿verdad? Usted sabe, profe, ponme la vacuna. Usted sabe que se llama vacuna porque es gracias al ganado vacuno, ¿ya? A las vacas que se detectó la cura de la viruela. De ahí viene vacuna, vacuno. ¿En qué consistía, chicos? A las vacas también le daba la viruela, ¿ya? Pero la viruela contagiada de un animal, de la vaca hacia las personas, era menos dañina que la enfermedad de la viruela contagiada entre hombres. Por eso eso se dio cuenta, ¿quién? Edward Jenner. Edward Jenner, al escuchar estos comentarios de los campesinos que ordeñaban las vacas, decidió hacer un experimento y contagiar a un niño, James Fix. Este niño, James Fix, fue inoculado, es decir, como te salían esas bolitas que ustedes han podido observar, sacaba esa pus y se lo colocaba en la piel de un niño sano, ¿ya? Cuando te colocaban esa pus en la piel de un niño sano, inmediatamente te contagiabas, pero de la viruela vacuna, que es menos dañina que la vacuna humana. Entonces este niño se enfermó de viruela, pero de viruela bovina, James Fix. Este niño después se le colocó, Edward Jenner le colocó la viruela, pero la viruela humana al niño que ya había sido contagiado de viruela bovina, pero ya no hizo síntomas. Es decir, que al tener este niño la vacuna, o mejor dicho, se le colocó la viruela del animal, la viruela bovina, quedó inmune. Y es así que se hizo el descubrimiento de que al colocarte tú la viruela bovina, ya quedaba sano de la viruela humana. Pero profesor, ¿y cómo va a llegar esa vacuna hacia el Perú si esto se descubrió en Gran Bretaña, en Europa? Sí, chicos, se creó una expedición filantrópica, se llamó, ¿ya? Esta expedición filantrópica, ¿en qué consistía? Fue liderada por el médico español Javier de Balmis, que él trajo una cantidad de niños desde Europa, desde España, de niños que tenían en su piel estas bolitas. Es como si tuvieras la varicela. Cuando te da la varicela y tú te revientas, se contagia por toda la parte de tu piel, ya. Estos niños venían ya infectados con esta viruela, pero la viruela bovina. Entonces, en todo el trayecto vinieron estos niños huérfanos hasta llegar al Perú. ¿Y qué hicieron? Se les sacaba esa agüita, esa pus, y se les colocaba a todas las personas aquí en la colonia, ¿ya? En la colonia, en la época colonial, a los indígenas y a los españoles. Pero principalmente atacaba a los indígenas porque los españoles tenían más anticuerpos que los propios indígenas que no habían desarrollado estos anticuerpos porque estas enfermedades nunca habían llegado aquí a América. Es por eso que así se va a descubrir luego la vacuna, gracias a Edward Jenner y a la expedición de Javier de Balmis con estos niños que vinieron hacia el Perú a curar, a poder
difundir la vacuna.